Eh, Ahí estamos hablando. ¿Se acuerdan de estas, ¿cómo se llama? De estas fórmulas? Donde teníamos la velocidad angular, la velocidad tangencial. Acá un pequeño dibujo de cómo son las coordenadas polares. Sabemos que la aceleración angular era se descomponía, ¿cierto? En aceleración centrípeta y aceleración tangencial, ¿cierto? Porque en el fondo la tangencial y la centrípeta. Y tenemos que la aceleración total es la suma de ellas. ¿Qué más? Teníamos que el momentum lineal, ¿se acuerdan que era m por r? Y el angular era el lineal por r, ¿ya? O bien lo podíamos expresar como el momento de inercia en el punto de giro por la velocidad angular, ¿ya? Esta fórmula que ven acá es la fórmula del trabajo mecánico, ¿ya? Acá tenemos la fórmula de energía de los potenciales mecánicos también. Y este es el típico energía potencial que uno veía en el colegio, ¿cierto? Mg por R. O por H, uno lo veía como por H, ¿vale? Pero por R también es válido. Y la suma de energías mecánicas, ¿cierto? Es la cinética más los potenciales, ¿ya? Bueno, y existen otras energías como la rotacional o la elástica, ¿ya? En esta ayuntía creo que vamos a ver la rotacional, pero no estoy seguro. La elástica la vamos a ver más adelante, como en, después de la mitad del curso. Ya, acá está cómo sacar el centro de masa, ¿cierto? Pero eso ya asumo que lo tienen un poco más como mecanizado. Tenemos también los momentos de inercia, ¿se acuerdan que era para las masas puntuales? Momentos de inercia conocidos, ¿cierto? ¿Alguien hizo los ejercicios propuestos que les dejé en la ayuntía pasada? ¿No? ¿No? Bueno. Aprovechan de que somos pocos para que prendan el micrófono. Se motivan, ¿vale? Bueno, tenemos también el tema del Steiner y esta fórmula que acá aparece que es nueva, que dice que el torque respecto al pivote o respecto a un punto es igual al momento de inercia respecto a ese mismo punto por la aceleración angular, ¿ya? Y esa fórmula la vamos a estar viendo a harto rato. Dale. Bueno, y acá hay un mini ejemplo de cómo se usa el Steiner, pero lo vimos la ayudantía pasada, así que da lo mismo, ¿ya? ¿Dudas de la materia? ¿Alguien tiene? ¿No? No, yo no. Ya, bueno. Ya, pues. Entonces partamos con la cuestión. Ya, entonces el problema uno dice que considera un sistema rígido formado por dos partículas de masa m y 2m, de acá se ven las masas, unidas al pivote, de acá abajo, a través de varillas de largo a. El sistema está inicialmente en reposo y las dos masas a la misma altura sobre el pivote. Debido a la diferencia de masas, porque claramente está más grande, esto va a empezar a rotar así, ¿cierto? Ya, pues a partir de eso nos piden varias cosas. La primera parte es calcular la aceleración angular a en el instante inicial, es decir, justo después de ser liberado. Ya, pues, entonces vamos acá. Entonces, problema uno. Y vamos a poner acá. Bueno, antes de partir con el problema en sí, vamos a necesitar varios datos como importantes para poder hacer todo esto, para resolver todas estas cosas que nos piden, ¿vale? La primera de ellas es el momento de inercia respecto al pivote del sistema ya. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Entonces lo vamos a aprovechar de sacar. Tenemos acá 2m, perdón, 2m. Acá tenemos m. ¿Y cómo sacamos el momento de inercia en masas puntuales? Con la suma directa. Entonces, o sea, con las distancias directas. Entonces acá esto es A, esto es A. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al pivote O es igual a m por A al cuadrado, ¿cierto? Porque las distancias son al cuadrado, más 2ma al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia es 3ma cuadrado. ¿Ya? Eso es un dato importante que vamos a necesitar para resolver. Otro dato importante que necesitamos es la ubicación del centro de masa. ¿Por qué? Porque como esto es un sistema en donde hay varias masas puntuales, bueno, en este caso son dos, no son varias, pero dos igual de importantes, hay que sacar el momento perdón, el centro de masa para poder asumir una única masa ubicada en ese punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacamos el centro de masa? Em, ya, a ver, aprovechemos que somos pocos.
¿Alguien se anima como a rayar la pantalla con el lápiz? Como que tiene zoom. ¿Alguien quiere? Les dejo acá las fórmulas para que ustedes lleguen y lo resuelvan. Onda, acá y acá. Ya, pues, ¿alguien se motiva? ¿No? No encuentro eso Ah, del ya. lápiz. Arriba creo que. Que estoy como estoy en la tablet Ah, está en y tablet. No, en el computador, pues arriba no lo pillo. dice como annotate. O en español dice anotarse, creo. ¿Alguien en el computador lo quiere hacer? Si no, lo seguimos y mala suerte. Eh, yo tampoco lo encuentro. No, ¿tú tampoco lo encontré? Ah, qué lata, en verdad. No. Em, Estoy en el computador y me No puede sale, ser que lo tengáis desactivado. puede ser. puede ser, a ver, voy a ver. Buena, por ahí lo tengo desactivado. A ver. Eh, no lo encuentro. Ah, qué lata, en verdad, yo pensé que estaba activada la cuestión. A ver. No, no lo encuentro. Bueno, ya filo. Mala cueva. Ya, pues entonces el momento de inercia acá, o sea, perdón, el centro de masa, lo vamos a sacar con las distancias en X y en Y. Entonces, si se acuerdan, esta distancia acá la podemos expresar como raíz de 3 a cuadrado. Y esta distancia acá para acá es a medios. Por lo tanto, en X tenemos m por a medios negativo, ¿cierto? Más 2m por a medios positivo. Dividido en la suma de todas las masas, que es 3m. Y esto es igual a sextos. En ICM tenemos m por raíz de 3 partido en a medios más 2m por la misma altura partido en 3m y todo esto da a raíz de 3 partido en 2. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro centro de masa está acá, mira. Esto es 2m y nuestro centro de masa va a estar como acá, en a sextos y en raíz de 3 a medios. ¿Ya? Entonces, en ese punto, vamos a eliminar estas masas y vamos a decir que en este punto tenemos 3m. ¿Ya? Entonces, estos datos, en el fondo, el centro de masa y el momento de inercia nos van a servir para poder seguir con el ejercicio. Entonces, ahora sí, vamos con la parte A, que nos pedían para hacer memoria, la aceleración angular. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan del resumen, si se acuerdan que les dije que el torque evaluado en el pivote era igual al momento de inercia evaluado en el pivote por la aceleración angular. Entonces, ¿qué hay que encontrar para poder despejar esto? Tenemos que buscar esto y tenemos que buscar esto. ¿Ya? Este momento de inercia ya lo tenemos. ¿Se acuerdan que lo encontramos recién arriba? Por lo tanto, aquí podemos decir que esto es 3m a cuadrado, ya que lo había encontrado en la primera parte. Pero el torque ahora vamos a tener que calcularlo. Entonces vamos a hacer un dibujito. ¿Dale? Tenemos nuestras masas, 2m y m, y tenemos nuestro pivote. ¿Ya? Por lo tanto, acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumatoria de fuerza. Perdón, sí, o sea, sumatoria de fuerza, pero mediante un DCR. Entonces acá tenemos el peso de esto, que es mg. Aquí tenemos 2 mg. Y la reacción al pivote, pero que da lo mismo porque se nos van a ir. ¿Por qué? Porque vamos a sacar el torque respecto al centro, al punto O. Entonces acá tenemos la sumatoria de torques respecto al pivote. ¿Y qué tenemos? Tenemos primero que nada esta fuerza acá, ¿vale? Que nos va a dar un torque positivo, ¿cierto? Porque si yo anulo todas las fuerzas y solo veo esta, todo este sistema va a girar así, ¿cierto? Y por la mano derecha es positivo. Por lo tanto, tengo mg, la fuerza, por la distancia, a medios, ¿cierto? Porque es la distancia perpendicular. Y la distancia perpendicular es esta. Menos, ¿cierto? Porque esta fuerza hace que gire así, por la mano derecha negativo, menos entonces 2 mg por la misma distancia, ¿cierto? A medios.
¿ya? Por lo tanto, mi torque es menos mg por a medios, ¿ya? Entonces, para encontrar la aceleración angular, bueno, como dice la fórmula, ¿cierto? Hay que solamente o sea, respetar la fórmula, entonces tenemos menos mg por a medios igual a 3ma al cuadrado por la aceleración angular. Entonces despejamos la aceleración angular y nos queda, este se me da con este se me da con este, y me queda g partido en 6a, ¿ya? Entonces ahí ya encontramos la aceleración angular, ¿ya? ¿Alguna duda por el momento como con esta primera parte? Duda, no me queda en. O sea, la aceleración en teoría no puede ser como, según yo, negativa, salvo que estemos mirándolo en un plano, pero no queda como con menos la Ah, aceleración angular. verdad, verdad, verdad. Bueno, me comí menos, pero sí queda menos. Pero tú decís que no puede quedar negativa. O sea, sí puede quedar negativa, pero eh, es como para tener un punto de referencia. Es que claro, la aceleración angular sigue los mismos signos que el torque, ¿cachai? Entonces, si tú tenías un círculo así ¿Sí? y esto está girando em, así, es negativo. Si está acelerando así, es positivo, ¿cachai? Ah, perfecto. Por eso es Eso, negativo, ¿cachai? Y si te fijáis, esto gracias. efectivamente gira así, acelera así también, ¿cachai? Ya, Claro, tiene ¿Mm? sentido. ¿Cómo? Sí, tiene harto sentido. Sí, porque en el fondo como esta masa es más grande, gira así, ¿cachai? Como si tú soltáis esto a girar. Ya, pues, en la parte B nos dicen calcular la aceleración angular cuando el sistema ya haya rotado pi medios, ¿vale? Pi medios es 90, respecto a la posición inicial. Ya, entonces hacemos un dibujo, ¿cierto? Como para tener las cosas claras. Em, como con nuestra cuestión rotada en 90 grados. Ahí tenemos perdón, M, tenemos 2M. Y acá tenemos MG, 2MG. Y bueno, acá, si se fijan, hay que hacer lo mismo que antes, sacar el torque respecto a este punto. Por lo tanto, sumatoria de torque, sumatoria de torque respecto al pivote, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Menos mg por la distancia. Y ahora la distancia cambia. Es esta acá. Raíz de 3 partido, por a, perdón, partido en 2. Por lo tanto, a raíz de 3 partido en 2. Más, menos, perdón, porque ambas fuerzas hacen este giro. Por lo tanto, ambas van a ser negativas. Menos 2 mg por a raíz de 3 partido en 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué me da esto? Me da menos 3 mg a raíz de 3 partido en 2. Y lo igual al momento de inercia, ¿cierto? 3m al cuadrado por la aceleración angular. Y nuevamente hay que despejar. La aceleración angular me queda menos raíz de 3 por g partido en 2a. ¿Ya? Si se fijan, el mismo procedimiento, solo que con la cuestión girada. ¿Ya? Me van siguiendo, ¿cierto? Asumo que sí. Si voy muy rápido me dicen, que de repente me embaro. Ya, pues en la parte C nos dicen calcular la rapidez angular, ¿vale? Cuando el sistema haya rotado pi medios. Entonces, de nuevo, están pidiendo algo con la cuestión rotada. Entonces, qué vamos a hacer acá? ¿A alguien se le ocurre qué se puede hacer en este caso como para ver, para poder despejar? Les doy una pista. Algo se conserva. Pero ¿qué es lo que se conserva? ¿El momentum? ¿Puede ser? ¿El momentum? Sí. La energía. ¿La energía? Dale, espérate, ¿por qué el momentum? Esteban. Porque es lo que me suena que ya hemos hecho. Por eso. Dale, y no sé quién fue el que dijo energía. ¿Fue? Yo Dale, ¿por qué la energía? había pensado en energía porque lo habíamos visto en la clase. Ya, sí, es la energía. Ya, entonces, Una duda, ¿sí? ¿no podríamos integrar la aceleración angular y ahí sacarla? O sea, la que habíamos sacado recién. Integrar la aceleración angular. Esa que tenemos ahí.
Eh, ¿Y respecto a qué la integráis? Ah, rayos. Porque hay que integrarla respecto. Todo esto está en función de teta. ¿Cachai? En el fondo, en todo, lo que se va moviendo. Claro. La podría integrar en función de teta. Em, Porque ahí ya tenemos listo, ya está como rotado. Me están pidiendo la velocidad. Perdón, todo esto está respecto al tiempo, no respecto a teta. ¿Y si esto está respecto al tiempo? A ver, déjame hacerlo en símbolo, así, a la rápida. O hagámoslo a cabo. Ahora no tengo que poner foto más. Entonces me dijiste que era la integral, ¿cierto? Sí. Esto era raíz de 3 por g. Pongámosle 9,8. Sí, dividido en. Era 2a, ¿no? 2 por x. No te falta Ah, no, ahí está, creo. La multiplicación en raíz de 3. La multiplicación en raíz de 3. O sea que Como, está, como es lo para mismo. separar el. Sí. Ah, ya. Pero no queda. No llegaría a ser eso. ¿Por qué? Eh, Porque tengo una explicación para esto. ¿Ah? Espera, dame un segundo. Esto es porque el. Ah, porque partía del reposo. ¿Cachai? Y como parte del reposo, eh, tu aceleración angular no es constante, por lo menos. Mira, no sabría responderte por qué no es llegar a integrar. Me hicieron la misma pregunta el semestre pasado y le respondí, pero no me acuerdo qué dije. Pero te la debo. ¿Ya? Sí, no te preocupes. Pero igual si te vais por esta, es mucho más. Te da la segura en el fondo, ¿cachai? Porque cuando sí la integral, en el fondo es más. Espérate, acá. Cuando sí la integral es más. O sea, El tema de los límites. no, es que no es por los límites, es por el. Porque. No sabría responderte eso. No tengo idea, la verdad. Me pillaste, caleta. Buena pregunta en todo caso, Sergio, creo que fue. Gracias. Te la debo, le voy a preguntar al profe qué onda y ahí te la puedo aclarar. Pero no creo, o sea, claramente en el control no integré eh, hasta La ¿cómo se hago llama esto? fácil. Sí, pues hasta la fácil. Sí. Ya, pues entonces, conservando la energía mecánica, vamos a hacer dos dibujitos. Vamos a hacer uno en el momento inicial y otro en el momento final, ¿cierto? Ya, entonces, ahora usando nuestro centro de masa, ¿se acuerdan que las 3M? Y acá 3M. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra energía inicial. ¿Y cuál va a ser? Como parte del reposo, no hay energía cinética ni rotacional ni nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las velocidades son cero. Por lo tanto, la única energía que hay es la potencial. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Mg por H. Entonces tenemos la masa, que es 3m, por la aceleración degradada, que es g, por h, que es a raíz de 3 partido en 2, ¿cierto? Esta distancia acá. En la energía final, acá sí tenemos velocidad, pero no tenemos velocidad tangencial, tenemos velocidad rotacional, ¿vale? O sea, velocidad angular, ¿ya? Entonces, ¿qué energía tenemos? Tenemos la energía rotacional. Y esa era, para hacer un poco de memoria, un medio de la inercia por el omega al cuadrado. Ya, por lo tanto, nuestra energía final va a ser un medio, ¿vale? Por la inercia, 3m al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado, ¿ya? Más, acá también hay potencial, pero el potencial es distinto. Si se fijan, este era como el piso, por lo tanto, la distancia nueva es esta. Y ojo que estamos hacia abajo, por lo tanto es menos a sextos. Por lo tanto, esto va a ser 3m por g por menos a sextos. ¿Vale?
Entonces tenemos nuestra dos energías y como se conserva la energía, igualamos. Entonces haciendo un poco la matemática, 3mg por a raíz de 3 medios es igual a un medio por 3ma cuadrado omega cuadrado menos 3mg por a sextos, ¿ya? Y despejando el omega, me queda la raíz de g partido en a por raíz de 3 más un tercio, ¿ya? Entonces, esta es nuestra velocidad angular del sistema cuando ya ha rotado pi medios, ¿ya? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí, respecto a ¿por qué podíamos aseverar que se conserva la energía? ¿Por qué podríamos aseverar? Ah, porque no hay fuerza externa que lo frene. No hay roce, no hay nada, Ah, ¿cachai? perfecto. Claro. Eh, Ya, entonces estamos claros con esto, creo yo. Con esta sí, parte. sí, sí. Sí, sí, Es perfecto. bien, es bien útil cachar estas cosas porque al final así también podéis justificar el control y en el fondo si no sabéis resolverlo, por lo menos sabéis justificar esas cosas y podéis sacar puntos también. ¿Cachai? Eh, Estaba viendo una cosa que creo que me acordé por qué no podía integrar. Y tenía que ver con la aceleración centrípeta. Porque si te acordáis, la aceleración angular se divide en la centrípeta y la tangencial. Y hay una de estas que se mantiene constante, creo. Claro. Y como se mantiene Tendría constante, que revisar no puede el integrar. apunte. Sí, yo creo que el apunte del profe es bien completo en ese sentido. Ahí están las fórmulas ya más matemáticas. Nosotros acá lo vamos un poco más aplicado. ¿Ya? Bueno, pasando a la parte D. Bueno, la parte D es bien. No se las voy a explicar escribiéndolas, se las voy a explicar sobre la pauta. Porque es súper. Es algo que no creo que le entre, ¿cachai? Pero es bueno revisarlo. ¿Ya? En la parte D nos piden calcular el vector aceleración del centro de masas cuando el sistema haya rotado pi medios. Y nos dicen que podemos usar una base de vectores unitaria que se adapte al problema. ¿Ya? Esto ya es irse más a la matemática, ¿cachai? Pero se los voy a explicar un poco más rápido, o no sé si no explicárselo y dejárselo en la pauta para no confundirlo. ¿Qué prefieren? Porque el profe no les va a preguntar esto, pero no sé si quieren seguir con el problema o ver esto. Eh, Yo creo que igual yo podría creo que es momento explicarlo. de seguir. Ya. Ah, Sí, yo creo que dejarlo como por el final y seguir por ahora con lo que entra. Ah, ya, pues, Sí, eso, claro, también, buena idea. mejor. Ya. eso mejor. Entonces en el final lo veo, ¿ya? Porque si se fijan es puro, parece álgebra lineal, ¿ya? Bueno, es álgebra lineal en todo caso, pero ya. Dale, vamos con la parte E. Entonces, parte E, calcular la rapidez angular máxima del sistema. Ya, a ver, ¿a alguien se le ocurre dónde se da la velocidad angular máxima? Como, ¿en qué momento del giro? ¿Se acuerdan que tenemos nuestro... ¿En qué momento del giro la velocidad angular es máxima? ¿A alguien se le ocurre? Por conservación Justo de antes de energía, chocar. supongo que cuando está en la parte más como abajo, porque ya se habrá usado toda la energía potencial como la del cruce de la altura, como se llama. Buena, súper bien, Benjamín. Perfecto. Efectivamente, como dice el compañero, la velocidad angular máxima se da cuando, si nosotros tenemos el pivote acá, se da como, en este caso, como algo así, se da cuando la velocidad angular está en el punto más bajo, ¿ya? Esto lo podemos ver como así, miren. Si podemos hacer un círculo, a ver, esto es más para explicar que para quedarlo ahí, pero si se fijan, imagínense que lo puse ahí, ¿ya? Solo que se me pasé un poco, pero, oye, espérate, a ver, voy a tratar de moverlo. Ya. Entonces, si se acuerdan, el triángulo en un principio estaba así, po, ¿cierto? Y ¿cómo se llama este? Con el centro de masa ahí. Entonces, esto cuando hace este movimiento, en otro color,
acá acelera, 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 acelera. Llega a este punto y acá empieza a desacelerar, ¿cierto? Es como lógico, ¿no? Piénsense como, o sea, piénsense. Piensen en un, no sé, como si sueltan un péndulo desde el punto más arriba, ahí pasa por ese punto y empieza a desacelerar, ¿cachai? Entonces, por eso es que en ese punto la velocidad angular es máxima, ¿ya? Se entiende el dibujo, ¿no? Sí, Bueno, ya, pues entonces, este dibujo sí que está bueno, así que me voy a poner acá un poco más chico. Ahí. Ya, entonces, como habíamos dicho, nuestro punto más bajo, perdón, nuestro punto más bajo va a estar en este punto, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro H máximo, eh, bueno, en el fondo es este, y se da por esta distancia, o sea, este es como nuestro H max, nuestro H para la W max. Ya, pues entonces, ¿cómo sacamos ese RCM? O sea, ese como H max. Nosotros conocemos esta de acá, ¿cierto? Que era raíz de 3 medios por A. Y nosotros conocemos esto de acá, que era A sextos. Y si alguien se acuerda, por Pitágoras, podemos calcular la hipotenusa de este super triángulo. Este resultado acá, dale, que le vamos a decir HW max, es 7, o sea, raíz de 7 partido en 3A, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos como este H que va a ser importante para resolver el sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos nuevamente conservar la energía, ¿cierto? Porque la energía se sigue conservando porque no hay fuerzas externas que alteren esto. Entonces, energía inicial, ¿cierto? Tenemos la energía inicial de antes, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando la cuestión estaba lo más arriba, que era 3 mg por A raíz de 3 medios, ¿vale? Y nuestra energía final, que corresponde a esta de acá, tenemos un medio por el 3 ma cuadrado, ¿cierto? La inercia, por el W max al cuadrado, más el potencial. Entonces, 3 mg por el H max, que es raíz de 7, perdón, raíz de 7 partido en 3 por A. Y como se conserva, igualamos las energías. ¿Ya? Les pongo el resultado. ¿Dale? El W max va a equivaler a la raíz de un 1 partido en 3A por 3G partido por raíz de 3 más 2G partido en raíz de, perdón, por raíz de 7. ¿Ya? Eh, no se enfoquen tanto en el resultado, enfóquense más en cómo resolver el problema, ya que básicamente lo más importante que cachar acá era que dónde se da la energía, bueno, la energía también, la energía máxima, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas? entonces En la todo caso, energía eso más o máxima menos. es la distancia del pivote con el centro de masa en el punto más bajo. Sí, la velocidad angular máxima. Y la energía máxima Claro. también, porque en el fondo depende. ¿Cachai? Aunque no, espérate, la energía máxima creo que no se da ahí porque no estoy seguro si la energía máxima sea ahí o sea cuando estáis como justo pasando en El pi punto medio. más arriba. Sí, no sé, no sabría ahí. Habría que hacerlo, pero sí te puedo confirmar que Claro. la velocidad angular máxima se da ahí. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, acá esto quedó un poco desordenado, pero en la pauta, mira, si se fijan, está más ordenadito. Y en la pauta les voy a poner este, ¿sabes qué? Voy a ponerlo al tiro, les voy a poner este dibujo, porque yo creo que les puede servir para darse cuenta. Ahí, ya. Eso. Em, Son las 2:03. ¿Quieren ver la D o quieren seguir con los otros dos problemas? Los otros dos problemas. Vale.
Ya, el 2 es un poco más rápido, así que hacemos el 2, nos tomamos un break y seguimos. ¿Les parece? Sí, Ya. O nos tomamos el break al tiro, como ustedes quieran. Hagamos el 12, está más fácil, ¿o Ya, no? pues, hagamos el 2. Dale, entonces acá, problema 2. Ya, ¿qué nos dice el problema 2? Nos dice que tenemos una barra rígida y uniforme de masa M y largo L. Rígida es porque, em, bueno, rígida y uniforme es porque la masa se distribuye uniformemente por por toda la barra. Ya eso es básicamente para no poder sacar como conclusiones que no son acorde al problema. ¿Ya? Cuelga un extremo O de un pivote con respecto al cual puede rotar libremente. ¿Ya? Este se encuentra reposando en su estado de equilibrio cuando es impactada por una bala de masa M. ¿Ya? No sé si se acuerdan, pero la ayudantía pasada o antepasada les dije que el dibujo siempre lo muestra todo. Ya, pues, nos dicen que la colisión es perfectamente inelástica, por lo tanto la bala queda impregnada. Y la velocidad de la bala es v sub 0 y su dirección es ortogonal. Perfecto. La parte A nos piden determinar la velocidad angular de la barra en el instante inmediatamente anterior a la colisión. ¿Ya? Por lo tanto, nos están pidiendo, eh, nos están pidiendo la velocidad angular de la barra. ¿Vale? ¿Dónde se da la velocidad angular de la barra? En el punto medio, ¿cierto? En el centro de masa de la barrita. ¿Ya? Bueno, antes de partir el problema, es bueno calcular el momento de inercia en el pivote. ¿Vale? Entonces, si del resumen, ¿se acuerdan que el momento de inercia de una barra o de una varilla uh, es ml cuadrado, partido en 12? Por lo tanto, ml al cuadrado partido en 12. Y como tenemos esto es como así, y nosotros sabemos este momento de inercia respecto a este punto, y nosotros lo necesitamos en este punto. Y para eso, ¿alguien se acuerda cómo se llama el famoso señor que inventó su famosa fórmula? Steiner o algo así. Exacto, el Steiner. Entonces, el momento de inercia en el pivote va a ser la del centro de masa, que es ml cuadrado, partido en 12, más la distancia que lo separa. Y esta distancia es... ¿Puedo comentar algo? ¿Sí? Perdón por interrumpirte, es que No, dale nomás. sé que, sé que la barra cuelga en reposo, ¿Ya? entonces en el instante, justo antes de la colisión, no estaría con velocidad cero. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Que me están pidiendo la velocidad angular de la barra justo antes de la colisión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no sería cero, porque estaba en reposo, ¿El momento de inercia? la velocidad angular. Ah, no, no, porque la velocidad angular es de la barra justo en el instante inmediatamente. eh, no, es que creo que esto es posterior. Ah, ok, ok, gracias. Buena, 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 buena. Ya, vos. Entonces, esto es m al cuadrado. Perdón, m por l partido en 2 al cuadrado. Ya, pues, por lo tanto, nuestro nuevo momento de inercia es ml al cuadrado partido en 3. ¿Ya? Entonces, ahora con el momento de inercia correcto encontrado, hagamos el problema, ¿cachai? ¿Qué se nos conserva acá? Se nos conserva el momento angular. ¿Ya? Porque ¿cómo se llama esto? Porque esto gira, ¿cierto? Y no hay ni una fuerza externa que lo frene. Aparte de la gravedad, pero la gravedad se considera en todo esto. Aunque la gravedad tampoco, pero ya. Entonces tenemos nuestro momento inicial, ¿cierto? Con nuestra barra aquí y nuestra bala a una distancia X. Y tenemos nuestro momento final o posterior, donde la bala está acá, ¿cierto? Y esto ya está girando así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestro LI inicial, ¿vale? Está dado por la masa
por la velocidad sub 0 de la bala, por la distancia al pivote en X. Por lo tanto, por X. ¿Por qué? Porque el radio de giro, ¿cierto? Porque cuando esto esté acá, esto va a girar así, y esto va a ser siempre X. X, 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 ¿cierto? Y nuestro L final va a ser, si se acuerdan, era inercia por velocidad angular. Por lo tanto, nuestra inercia, ¿cierto? Total, ojo, esto es total, por la velocidad angular. ¿Cuánto es la inercia total? Es la de la barra, ¿cierto? Más la de la bala. Y la de la bala va a ser la masa de la bala por la distancia del pivote, que es X. Por lo tanto, M por X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, hacemos LI igual a LF, ¿cierto? Porque se conserva. Y nos queda M por B sub 0 por X es igual a ML cuadrado partido en 3 más MX al cuadrado por el W, ¿cierto? Por lo tanto, el W o el omega va a ser MB sub 0 por X dividido en todo este corcho acá, que es ML cuadrado partido en 3 más MX cuadrado. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me siguen? Me perdí con el momento angular inicial. Voy. Un segundo. Se nos puede subir arriba esto. El momento angular inicial. Ya. El momento angular inicial es M por B sub 0 por X. ¿Por qué? Porque imaginemos que el momento justo antes ya no es este, en el fondo va a ser este. Es como justo ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ya, pues, y el ángulo de giro que va a tener este tema va a ser X, ¿ya? Y si te acordáis, el momento angular era el P por el R, y el P era masa por velocidad, ¿vale? Entonces acá tenemos masa por velocidad por R, ¿cachai? ¿Por qué por R? Porque esto cuando va girando, esto forma un círculo, ¿cachai? Pero Y es un R es círculo como, de radio X, claro, pero no me perdí en verdad, perdón. ¿no? ¿No me cachai? Dale, hasta acá No, me no, cachai, ¿no? El M por B, ese sí. ya está diciendo. Dale. Pero ¿por qué el X? Porque el X es el radio de giro correspondiente al momento angular, correspondiente en el fondo al sistema, ¿cachai? ¿Y cuál es el ángulo de giro? O sea, ¿cómo se llama? El radio de giro. El radio de giro, en el fondo, es X, ¿cachai? Esta distancia, Ah, ok, ok. tú ya la sabís, te la sabéis por enunciado, de hecho, ¿cachai? A ti te dicen que esto es X. Pero no tendríamos que usar como el centro de masa, ¿no? El centro de masa. Para el radio giro. Mm, espérame. No, ey, espérate, esto efectivamente es anterior. Eh, Anterior a la colisión. ¿Quién había visto el tema del anterior? Conmigo. Eh, Dale. Es que efectivamente es anterior porque, o sea, es que sí, da para la confusión, pero en el fondo dice como antes que empiece a girar, ¿cachai? Es como justo con qué velocidad angular va a partir girando. Por Ok, eso, como justo cuando toca la bala. sí, exacto. Y por eso se usa el X de la bala, ¿cachai? El radio de la barra, Ya, ya, del ok. de la bala. Ok. Ya, esto está exagerado, ¿cachai? Pero es para que se entendiera. Pero justo, es justo antes que empiece a girar,
con qué velocidad angular va a partir, ¿cachai? O sea que en otro contexto usaríamos como el centro de masa entre la barra y la bala. Sí, pero en este no, pues, ¿cachai? Sí, entiendo, entiendo. Igual déjame Gracias. buscar una cosita. La ayudantía 2. Dame un segundo. Le estoy buscando como la pauta del ejercicio. Acá. Control 2. Ejercicio 4. Bueno, 4. 3. Acá. Ujú, claro, justo anterior. Sí. Ya, efectivamente así. No sé si alguien se confundió. O al final todos Eh, me cacharon con lo que expliqué. yo por lo menos te caché, gracias. Ya, bueno. Ya, pues, entonces vamos con la parte B. Ya que nos dice la parte B, determina el valor máximo. Puse 2A. Que puede tener B sub 0, de modo que la barra no llegue a tocar acá, ¿cachai? Entonces en el fondo que llegue como justo está ahí. Ya. Entonces, P2. Ah, no, no P2. B. Parte B. B, B, B. Ya, pues entonces tenemos dos momentos, o sea, dos instantes. Tenemos el instante inicial, ¿ya? Y tenemos el instante final, que va a ser algo como así, ¿cierto? Con nuestra bala acá. Ya, pues entonces, acá también se conserva energía porque nuevamente no hay ninguna fuerza externa que lo retrase, ¿cierto? O sea, perdón, que lo altere. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Nuestra energía inicial, ¿cierto? ¿Dale? Que corresponde al instante que encontramos en el instante final que teníamos antes, es decir, a este. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos el momento de inercia, ¿vale? Que para recordarlo en el total, lo voy a poner como momento de inercia total, después al final lo reemplazamos, ¿vale? Por un medio, por la velocidad al cuadrado, angular al cuadrado, ¿vale? Menos el potencial de la bala, ¿vale? O más, pero como estamos como hacia abajo, es menos. Entonces, menos mgx, menos el de la barra, que es mg grande, por L medios, ¿cierto? Y luego tenemos la energía final, que es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad angular en este punto es cero, ¿cierto? Porque nosotros queremos que la velocidad eh, sea cero justo antes que lo toque, ¿cachai? Porque si la velocidad no fuera cero, esto se iría de largo y chocaría el techo, ¿vale? No hay potencial porque como el momento justo antes se asume como con un h tan chico que es cero, y es cero para la barra y es cero para la bala. Por lo tanto, la energía al final es cero, ¿ya? Entonces hacemos energía inicial igual a energía final. En el fondo va a ser al final esto como igual a cero, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Despejamos. ¿Qué tenemos que despejar? Nos estaban preguntando por la velocidad angular. Perdón, la velocidad sub cero. ¿Vale? Y la velocidad sub cero está metida en la velocidad angular. ¿Vale? Que fue la que encontramos antes. La velocidad angular era m por v sub cero. M por v sub cero, en este caso va a ser máxima, ¿cierto? Por x, ¿vale? Y todo esto está partido en el i total, ¿ya? Esto viene de acá. ¿Se acuerdan que acá m por b sub 0 por x, ¿vale? Partido en el i total? Ya, pues lo voy a poner como i total porque nos va a convenir para poder echarnos el i total, el otro i total, ¿vale?
Esto es un medio, ¿vale? Menos, o vamos a pasar al toque los potenciales al otro lado, por lo tanto, mg por x más mg por L medios. Entonces, acá se me da este con este, y despejando la velocidad sub cero máxima, ¿cierto? Me va a quedar... espérate un segundo. Ah, pero eso sí, esto no lo puedo hacer porque todo esto está al cuadrado. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y al cuadrado, ¿cierto? Porque estamos con este cuadrado. Por lo tanto, lo que sí me puedo echar es ese con este, ¿ya? Entonces, aquí se los voy a poner despejado, ¿cachai? Para no hacer tanta la matemática y no perder tiempo con eso. Entonces, el VO max en el fondo va a quedar como 1 partido en mx por la raíz de 2g por mx más un medio de ml más, o sea, por mx cuadrado más ml partido en 3 al cuadrado. ¿Vale? Nuevamente, como la otra, igual que la otra vez, como no pesquen tanto el resultado, pesquen la forma que se hacía. ¿Vale? Como lo importante es cachar estos temas, ¿cachai? Lo más como desafiante de esta parte del ejercicio era de reconocer que la energía final en este punto era cero. ¿Ya? Entonces, no sé si me entendieron la idea acá, como la metodología. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Sí? Vale. Entonces pasemos a la parte C. En la parte C. ¿Qué nos piden en la parte C? Nos piden determinar el ángulo, ¿dale? Asumiendo primero que nada que B sub 0 es menor a B sub 0 max. ¿Por qué? Porque si fuera mayor, chocaríamos con el techo, ¿cierto? Entonces determina el ángulo máximo que alcanza a formar la barra con la vertical. Entonces en el fondo nos están pidiendo como un θ acá arbitrario, ¿ya? Entonces hagamos acá una especie de dibujo. Aquí nuestra barrita con la bala. Y acá tenemos un momento arbitrario, o sea, un instante arbitrario, ¿vale? Donde se nos va a formar aquí un θ, ¿ya? Y ojo que acá está ahora, espérate, aquí voy a hacer un zoom, aquí está la bala, y esto es θ, ¿ya? Entonces, nuevamente se conserva la energía, ¿cierto? Porque no hay ninguna fuerza externa. Nuestra energía inicial va a ser nuevamente I0 total por el omega al cuadrado, partido en 2, o por un medio, es lo mismo al fin, menos mg por x, ¿cierto? Menos mg por L medios, ¿ya? Igual que antes, ¿se acuerdan? Ya, pues. Y la energía final acá va a ser un poco más distinta. ¿Por qué? Ya, nuevamente tenemos, bueno, nuestra velocidad angular va a ser cero, por lo tanto no hay ninguna energía cinética ni rotacional, pero nuestros potenciales esta vez no son cero. Por lo tanto, hay que determinar primero esta distancia correspondiente a la bala y hay que determinar en otro colorcito esta distancia correspondiente a la barra, ¿ya? Primero para la barra, entonces, perdón, para la bala, tenemos como una especie de triángulo, ¿cierto? Acá está la bala. Y nosotros sabemos que esto es X. ¿Y qué más sabemos? Que esto es θ. Por lo tanto, esto acá va a ser X coseno de θ. Por lo tanto, nuestra primera potencial va a ser menos mg por X por coseno de θ, ¿cierto? Después para la barra, el mismo tema, ¿cierto? Esta distancia de acá es L medios. Por lo tanto, esto de acá es perdón, L medios por coseno de θ. Por lo tanto, esto va a ser m por g por L medios coseno de θ.
¿ya? Y como se conserva, podemos igualar ambas energías. ¿Y qué decimos? Entonces tenemos acá el IO0 total por el doble cuadrado por el 1 medio, menos mg por x, menos mg L medios. O en verdad, voy a hacer algo. Voy a saltarme un paso. Ya, imagínense que hice la igualdad y que hice acá, voy a factorizar, ¿cierto? Por mgx y por mgl medios. Por lo tanto, me va a quedar menos mg por x, factor de 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Más mg por l medios, factor de 1 menos coseno de teta. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos despejar. Bueno, acá podemos factorizar nuevamente por 1 menos coseno de teta. Por lo tanto, todo esto lo puedo expresar como coseno de teta igual a 1 menos I0 total por doble cuadrado dividido en 2g por mx más mg L medios. ¿Cierto? Espérate, creo que tengo un g de más. Sí, sin este g. ¿Dale? Y con esto, entonces, puedo proceder a despejar todo el tema. Eh, bueno, el I0 total, les pongo el resultado nomás, es que también esta cuestión es una cuestión en medio corcho. Pero bueno, básicamente, ustedes saben que en verdad en el control podrían poner acá que θ en el fondo es coseno a la menos 1 de toda esa cuestión. Porque al final, este curso no evalúa la matemática ni la resolución. En el fondo, nuevamente, lo importante acá era esto. Era reconocer la energía final en ese momento. ¿Ya? Tengo un error en la pauta, eso sí, que es... Igual la pauta está despejado. Dejé aquí no va. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Yo me quedo con una duda en la parte B. En la parte B. Dale, dime. Sí, es que es súper simple, pero ¿por qué la energía final es cero? Ya. Sé que igual. Porque en el enunciado que nos decían determine el valor máximo que puede tener B sub 0, de modo que la barra no llegue al techo. ¿Ya? ¿Mm? Entonces nos pide en el fondo, dale, que la bala vaya a una velocidad tan grande, pero al mismo tiempo tan chica, o bueno, tan grande, pero no tan grande, de modo que la barra llegue como justo antes de tocar el techo, ¿cachai? Justo antes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Justo antes, sí, claramente no puede seguir girando si no va a chocar, por lo tanto, si no puede seguir girando, la velocidad angular tiene que ser cero. Entonces ahí ya no tenéis cinética ni rotacional. Solo te queda evaluar las potenciales, las energías potenciales del sistema. Y la bala, como estamos en el momento justo antes del techo, y cuando te dicen justo antes del techo, tú puedes asumir una distancia tan chica igual cero, ¿cachai? En el fondo va a tener m por g por cero, la bala, y lo mismo con la barra, va a tener m por g por cero. Por lo tanto, esto es cero y esto es cero. Y así la energía final te queda cero, ¿cachai? Ok. Ok, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, nos tomamos un descanso hasta las 2:40 y seguimos con el ejercicio 3. ¿Les parece? Que ese es más corto, el más corto de todos. Dale, volvemos a las 2:40. Po, ¿ya? Voy a hacer iniciar.
Aló. ¿Estamos ahí? ¿De vuelta? Acá estamos. Bueno, ahí un compañero les mandó un Discord para que estudien el fin de semana. Filete estudian con compañeros, para que sepan. Eh, de hecho, la vida presencial, bueno, que ustedes ya la van a poder tener. eh, Uno hacía la sala de estudio estudiar para las pruebas de esta cuestión. Y uno hacía todas las pruebas pasadas en las pizarras ahí. Y era buena práctica. Ya, pues, volviendo a lo nuestro, el problema 3. Ya, pues nos dicen entonces que tenemos un disco uniforme, masa M, radio R, nos dan ahí el momento de inercia del centro de masa, y puede pivotear con respecto a un eje horizontal sin roce de grosor despreciable, como está acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por su centro O? El disco está en reposo cuando es impactado por una bala. Hay hartas balas en la llantía. De masa M, moldeada como una partícula puntual, que viaja a una velocidad v sub 0. En dirección horizontal, a una distancia x. La colisión es perfectamente inelástica, quedando la bala adherida al perímetro del disco punto P. La misma cuestión de antes, pero en vez de tener una barra, ahora es un círculo. ¿Ya? Nos piden entonces la velocidad angular del sistema compuesto disco-bala, en el instante inmediatamente posterior al impacto. Entonces, problema 3. Nuevamente calculamos igual que antes. Entonces tenemos nuestro momento, o sea, nuestro instante inicial, lo voy a acercar ahí. Tenemos nuestro instante inicial, ¿cierto? Tenemos acá nuestro radio R, distancia X, la bala, velocidad sub 0 y M. Por lo tanto, acá, ¿qué tenemos? Nuestro LI, ¿cierto? Que va a ser la masa por velocidad sub 0 por X. Igual que antes, igualito. Y cuando esto gira, o sea, cuando esto empieza a rotar, ¿cierto? Tenemos acá la bala impregnada, ¿cierto? A una distancia de R y W. Por lo tanto, nuestro L final va a ser nuestro I total, o I de la cuestión compuesta, por el omega. ¿Cuánto es esto entonces? Va a ser el ICM del disco, entonces era M por R cuadrado partido en 2, y la de la masa es M chico por R cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, nuestro IP es igual a R cuadrado por M medios más M. ¿Vale? Y como nuevamente no hay ninguna fuerza externa que nos esté molestando acá, tenemos LI igual a LF. Por lo tanto, M por V sub 0 por X es igual a R cuadrado, ¿cierto? Por M por 2 por M, perdón, más M, chiquitito, por el omega. Y como acá estamos despejando el omega, despejamos el omega. Entonces nos queda que es 2 mv sub 0 por X dividido en M más 2M por R cuadrado. ¿Cierto? Si se fijan, a cada rato es lo mismo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta primera parte? Yo tengo una. ¿Acá qué sería el IP? En la inercia, bueno, IP, mal nombre. Pongámosle I compuesto. I compuesto. El I compuesto es el I del disco más el I de la bala. ¿Cierto? El del Ah, ya, disco perfecto. respecto al centro de masa. ¿Vale? Porque entonces el del disco ya nos lo dieron respecto al centro de masa, pero el de la bala sabemos que es M por la distancia directa, ¿cierto? Porque nos dijeron que podíamos modelarlo como una hueá, perdón, una, una cosita, una masa puntual. Eso, po. Esa es la parte A. Parte B. Entonces, parte B. La parte B, que nos piden el máximo valor que puede tener
V sub 0, de modo que el sistema disco-bala no quede dando vueltas indefinidamente. ¿Vale? Entonces, ¿alguien se puede dar cuenta en qué momento esto tiene que parar para que no quede dando vueltas infinitamente? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan cómo fue el primero? Que la velocidad máxima era a lo más bajo. O sea, aquí para que no siga girando debería llegar como la bala hasta el tope de arriba, ¿o ¿no? Exacto, justo hasta acá. Súper. Ya, pues entonces vamos a hacer nuestros dos dibujos. Aquí es nuestra inicial, ¿cierto? Esto es R, esto es X, y esto está girando así. Y nuestro momento final es como justo acá. Justo acá. ¿Vale? Justo en R. Ya, pues. Y otra pregunta. ¿Alguien, a ver si alguien sabe? ¿Qué se conserva? Para que les quede así como recontra claro. La energía. Súper. La energía mecánica, efectivamente. Entonces la energía mecánica conservada, se conserva. Entonces, nuevamente tenemos que calcular nuestra energía inicial, ¿cierto? Que es eh, nuestra energía rotacional primero, es decir, IC por W al cuadrado, partido en 2, ¿cierto? Esa es la rotacional, más la potencial, ¿cierto? Entonces, asumiendo que este es el 0, entonces mg por menos x, ¿cierto? Y la energía final, ¿vale? Como esto no está girando, la potencial es 0, perdón, la rotacional es 0, pero la potencial es positiva y mayor a 0, mg por r. Dale, por lo tanto acá igualamos las energías y nos queda IC por W al cuadrado partido en 2 menos mg por x igual a mg por r. Chuta, por r. Entonces acá, ¿qué tenemos que encontrar? A ver, ¿quién se acuerda? Ah, el V sub 0. Y el V sub 0 está metido acá. Por lo tanto, esto era 2mv sub 0 por x partido en m más 2m por r cuadrado. Por lo tanto, bueno, y el IC era r cuadrado. Sí, el IC era r cuadrado por m medios más m. Sí, entonces por 2mv sub 0 por x, todo esto al cuadrado, partido en m más 2m al cuadrado por r a la cuarta, igual a todo ese corcho, ¿cierto? Que era mgr más mg por x. ¿Se los anoto o lo hacemos? Espérate, ahí como que me perdí un poco. El ¿Dónde? R al cuadrado, con lo que está entre paréntesis, es el IC, ¿cierto? ¿Esto? No, lo de abajo. ¿Esto? Sí, eso. Sí, eso es Eso el es. IC. Ah, ya, perfecto. Pero todo eso habría que dividirlo por dos. Claro, buena, partiendo. Buena, buena. Sí, pues. ¿Y qué más tenemos acá? Espero no haberme comido ni un número, pero bueno, acá despejando al final el VO al cuadrado, queda G por X más R por M más 2M por R cuadrado partido en MX cuadrado. Bueno, y la raíz ahí, bueno, pero ya está resuelta. Pero nuevamente, como siempre les he dicho, el resultado es lo mismo, sino lo importante es darse cuenta de esto, de plantear el problema. Al final, el planteamiento del problema es lo más importante siempre, ¿ya? Eso era el problema 3. ¿Qué les pareció? ¿Tan buenos los problemas? ¿Muy fome? ¿Muy largo? Yo creo que están buenos. ¿Tan buenos, no?
Sí, La duda, todos estos tipos de problemas donde algo impacta, una barra, un disco, lo que sea, un dale. anillo, ocupamos siempre al inicio la energía rotacional, ¿cierto? Y ¿A, en el a- final no, ya estaría. a qué te referís con siempre al inicio? ¿Como acá? Como aquí, porque se conserva la energía. Ah, sí, pues. Es que siempre se va a conservar la energía a no ser que tengáis una fuerza externa. Por ejemplo, si yo te digo que acá tengo un... A ver, ¿cómo podría ser? Si yo te digo ya, esto está girando, cuando de pronto llega un rayo láser y la frena, ¿cachai? Ahí no se conserva la energía, ¿cachai? Pero si Sí, no te perfecto. pasan esas cosas, sí se conserva la energía. ¿Ya? Eso. Y todos estos em, problemas, o sea, todos los que hemos visto en esta vida antigua se resuelven todos de la misma forma, ¿cierto? claro. Y en el fondo para el control del lunes también probablemente tenga que resolver lo mismo, ¿cachai? Es como solo esto lo que entra en el control. Para el control le entra Rotación, rotación todo pura, eso. por lo que me dijo el profe. Ah, ya, perfecto. Bueno, y todo lo que hemos estado viendo, ¿cachai? Momento de inercia, centro de masa, que al final son cosas que va a necesitar. Es como no podéis integrar sin saber sumar, ¿cachai? Cuando es acumulativo todo el tema. Eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Espero que le haya gustado la ayudantía. Voy a dejar de nada.